expositor bíblico Aiseño. Primer trimestre bajo la temática: el mensaje bíblico sobre los tiempos del fin. Estudio bíblico 11. La edificación del tercer templo y el anticristo. Base bíblica: Ezequiel 43, 1 al 5, Daniel 9, 26, 27, 11, 36, Apocalipsis 11, 1 al 3. Pensamiento central. Nuestro Dios es consecuente con sus promesas y, por ello, mostrará su fidelidad al permitir que el tercer templo sea edificado. Texto áureo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Apocalipsis 11, 1. Datos generales acerca del tema. Enseñanza. El Señor tiene el control de los tiempos y de los acontecimientos, por tanto, los creyentes debemos sentirnos confiados en Él. Autor. Ezequiel fue escrito por autor del mismo nombre. Lo mismo con Daniel. Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan. Personajes: Dios, el Espíritu Santo, Ezequiel, Daniel, el apóstol Juan. Fecha: Ezequiel fue escrito entre el 502 y 570 a.C. Daniel, alrededor del 538 a.C. Apocalipsis fue escrito alrededor del año 95 después de Cristo. Lugar: Ezequiel y Daniel fueron escritos, probablemente, en Babilonia. Apocalipsis en la isla de Patmos. Introducción. Salomón edificó el primer templo en Jerusalén, y Dios lo llenó de su gloria el día de su dedicación. Pero, por el pecado del pueblo, los enemigos conquistaron a Jerusalén, se llevaron cautivos a muchos judíos y quemaron la casa de Dios. Después de 70 años de ruinas, Dios despertó el espíritu de Zorobabel hijo de Salatiel y, junto con Nehemías y Esdras, inspiraron al pueblo a reedificar los muros de Jerusalén y el templo. Dios prometió que la gloria postrera de aquel segundo templo sería mayor que la primera. Recordamos que Cristo enseñó en aquel templo. Pero, en el año 70 después de Cristo, el general Tito, de Roma, vino y destruyó el templo y se cumplió lo que Cristo dijo en Mateo 24, que no quedaría allí piedra sobre piedra. Mas, las profecías anuncian que se levantará un tercer templo en Jerusalén. En el presente estudio veremos cómo el anticristo va a profanar este sagrado edificio. Pero el templo perdurará para el tiempo del milenio donde Cristo reinará desde Jerusalén sobre toda la tierra. La gloria de Dios. Ezequiel 43, 1 y 2. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. El versículo 1 comienza con la experiencia que tuvo Ezequiel de ser llevado a la puerta oriental del templo. Los siervos de Dios no avanzan en la dirección de su propia voluntad, sino son llevados donde el Espíritu les desea conducir. También, del versículo 1 aprendemos la importancia que tiene aquella puerta oriental en la visión del profeta. Al leer Ezequiel 11, 1, 22, 23, sabemos que por esa misma puerta, la gloria de Dios había antes abandonado la casa de Dios, por el pecado de Israel. Ahora, Dios anuncia el regreso de su gloria. El otro aspecto maravilloso es la percepción que Ezequiel tuvo de la gloria divina. Primero, narra su percepción auditiva. Dice que el sonido de aquella gloria era como el sonido de muchas aguas, Salmo 93, 4. Luego, describe su percepción visual al decir que la tierra resplandecía a causa de la gloria de Dios. En nuestro avance por el conocimiento de Dios, nunca debemos olvidar que nuestro Dios es fuego consumidor. La Biblia describe la apariencia de la gloria de Dios sobre el Sinaí, como un fuego abrasador, Éxodo 24, 17, Hebreos 12, 29.
Podemos decirle, Abba Padre, pero es necesario el temor santo para acercarnos a su presencia. ¿Qué representa la gloria de Dios entrando por la puerta oriental del templo? Su gloria llena la casa. Ezequiel 43, 3 al 5. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. En el versículo 3, se menciona 7 veces el verbo ver. El profeta se presenta como testigo ocular de la gloria divina que venía para entrar a la casa de Dios. Él desea revelarse espiritualmente a su pueblo. En la persona de su Hijo, Dios es Emmanuel, o sea, Él está con nosotros. Podemos tener experiencias con la gloria que Dios nos ha dado en Cristo, 2 Corintios 3, 10, 11, 18. El versículo 4 describe, el momento cuando la gloria del Señor entró en la casa, por la puerta oriental. Aquella gloria en el templo representaba la restauración de la relación del pueblo con Dios. Sabemos, que aunque Israel ha estado lejos del Señor, hay múltiples promesas que aseguran su restauración. Ezequiel es alzado por el Espíritu y llevado en visión al atrio interior del templo. Desde allí pudo contemplar cómo la gloria de Dios llenó la casa. Ezequiel había visto la gloria venir del oriente y entrar. Ahora ve que llena toda la casa. Es desde esta experiencia con la gloria divina que Ezequiel queda listo para oír la voz del Señor sobre el mensaje que debe decir a Israel. Por tanto, debemos ser sensibles y obedientes a los que el Señor nos quiere orientar a hacer en su bendita obra. ¿Cómo influye en nuestra conducta reconocer la gloria que tiene el Señor? La destrucción del segundo templo. Daniel 9, 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. La primera mención de versículo 26 es la manera cruel como será llevado a muerte el ungido del Señor. Daniel dice que no morirá por sí, y así deja ver que morirá a manos de sus enemigos. Cuando estudiamos el versículo 25, entendemos mejor la confusión que hubo en los judíos respecto a Jesús. El versículo 25 dice, que Él es el Mesías príncipe, pero el 26 se anuncia que el mismo Mesías será muerto por sus enemigos. Al venir, Cristo le dio validez a estas profecías de Daniel. Entonces, se hizo claro que, primero, el Mesías vendría como Cordero expiatorio, y luego, vendrá como Rey, no solo sobre Israel, sino para todas las naciones. La segunda parte del versículo 26 anuncia, la destrucción de la ciudad santa y del templo. Allí se anuncia claramente al malvado príncipe que habría de venir. Esta profecía se cumplió en parte con la invasión de Tito a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Jesús se había referido también a esto mismo en Mateo 24, 15 al 20, cuando citó la abominación desoladora de la cual Daniel había hablado. Pero él habló de aspectos que no fueron cumplidos en el 70 después de Cristo, porque aluden al tiempo del fin. ¿Qué dos hechos se profetizan en el versículo 26? El anticristo. Daniel 9, 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 11, 36. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. En 9, 27 hallamos una referencia a la semana 70 de Daniel.
Estos 7 años de tribulación estarán ubicados entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo para reinar. En ese tiempo el anticristo hará un pacto de paz con los judíos. Entre las semanas 69 y la 70, cuando el anticristo engaña a los judíos, ha habido un periodo de unos 2000 años. Durante este tiempo ha tenido lugar el nacimiento y extensión de la iglesia. Ahora, el principio de los 7 años de tribulación, los judíos pensarán que aquel príncipe los defenderá de sus enemigos. La segunda parte del versículo 27 anuncia que a la mitad de semana, el anticristo hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Al mandar que cesen los sacrificios, los judíos se sentirán engañados y muchos se negarán a aceptarlo. Por tanto, el anticristo se lanzará contra ellos. A este periodo se le conoce como el tiempo de angustia para Jacob, Jeremías 30, 7. Entonces, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. El anticristo hará todo tipo de abominaciones en el tercer templo. Pero, vendrá la consumación, o sea, Dios traerá su juicio sobre el anticristo, y dará por terminada la abominación. En Daniel 11:36 se revela que este hombre de pecado reinará ignorando la voluntad divina y totalmente enorgullecido, a tal modo que se sentirá superior a todo Dios. Incluso, hablará maravillas contra el Dios del cielo. Pero, la ira divina se consumirá sobre él, porque Dios cumplirá todo lo que tiene determinado. Los creyentes debemos estar seguros que siempre Dios va a pelear por su pueblo y restaurará al remanente que se vuelva a él de corazón. Una postura de tal humildad ante el Señor, debe caracterizar a los hijos de Dios. ¿A quién se refiere Daniel en esta profecía? El tercer templo. Apocalipsis 11:1. Entonces me fue dada una caña, semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. El apóstol Juan recibió una gran revelación de lo que sucederá a los judíos en el tiempo del fin, y del programa de Dios con las naciones. Recibe en visión un instrumento de medir y se le orienta a medir el templo, el altar y, también, a los que adoran en él. En las escrituras el acto de medir indica propiedad. Por el contexto sabemos que el Señor anuncia el inmediato desalojo del hombre de pecado que habría profanado el templo. Por tanto, Dios va a cumplir esa prerrogativa suya, en purificar y guardar para sí el templo de los judíos y la verdadera adoración de su pueblo. Juan recibe la orientación de medir también a los que adoran en el templo. Esto anuncia la restauración del culto en un nuevo nivel de revelación bajo el reino milenial de Cristo. Sabemos que el propósito del Señor es el mismo que le enseñó a la samaritana. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, Juan 4:24. Por tanto, los hijos de Dios nos debemos sentir parte de esa propiedad que Dios reclama para sí, y priorizar la santificación de su nombre como parte fundamental de nuestra devoción. ¿Qué lección trae a nuestra fe el hecho de que, aunque el tercer templo no esté levantado, Dios habla de él como si ya existiese? Apocalipsis 11:2 y 3. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Resulta muy importante entender la causa por la cual el patio exterior del templo no fue mandado a medir. En los templos judíos anteriores, los gentiles podían llegar hasta los pórticos. Pero, los creyentes gentiles debemos agradecer, que en Cristo, la pared intermedia que nos separaba de Dios ha sido derribada. Cristo es nuestra paz y, de ambos pueblos, hizo uno mediante su cruz, Efesios 2:14. El versículo 2 también anuncia que ese patio ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Curiosamente, ese fue el mismo tiempo que Antíoco IV Epifanes profanó la ciudad de Jerusalén en días de los Macabeos. El anticristo será líder en lo que sería el antiguo imperio romano reverdecido. Por tanto, podrá tener el control sobre la vida de los judíos, incluyendo los servicios del templo. Cristo anunció que será tan terrible lo que sucederá, que los judíos tendrán que huir para esconderse.
La ciudad completa será hollada y el templo profanado. Los cristianos debemos orar por los judíos no salvos, para que reciban de Cristo, la gracia que ofrece a todo el que viene a Él arrepentido. Cuán importante es que en este tiempo de crisis mundial, la profecía bíblica se pueda anunciar al mundo. Analicemos lo estudiado. ¿Dónde estaba Ezequiel cuando profetizó sobre el tercer templo? ¿Qué atributo divino está relacionado con la gloria resplandeciente de Dios? Aunque el Mesías murió a manos de hombres malvados, ¿cómo sabemos que en ello estaba la voluntad de Dios? ¿A cuál de los templos se refirió el Señor cuando pidió a Juan que midiera el templo? ¿Cómo deben conducirse en este mundo los que tienen estas promesas eternas?